Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Ya se están terminando de conectar la mayoría de los asistentes. Les vamos agradeciendo su participación hoy. Y vamos a ir comenzando. Les presento, mi nombre es Agustina, soy la directora de marketing de Predict Data Driven. Hoy nos va a acompañar en esta presentación Sofía Cobas, quien es nuestra directora de negocios. Y vamos entonces a presentarles el webinar sobre análisis de movilidad y cómo los aplicamos a retail. Vamos a ver unos casos estudio concreto que hemos desarrollado y vamos a explicarles un poco cómo estamos trabajando este tipo de soluciones hoy día con clientes del sector retail. Vamos a abrir al final un espacio de preguntas. Todas las preguntas que quieran ir haciendo las pueden ir haciendo en el chat y al terminar la presentación, Sofía irá respondiendo cada una de las consultas. Así que, Sofía, puedes ir comenzando. Muchas gracias a todos. Gracias, Agustina. Hola, buenos días a todos. Nuevamente también agradecerles el tiempo y bueno, y bienvenidos al webinar Análisis de Movilidad, cómo se aplican al retail. Vamos a empezar de una vez. La agenda que tenemos, una mini intro nuestra de quiénes somos, después vamos a ver cuáles son los usos y aplicaciones de este tipo de análisis, y finalmente pasamos a los casos de estudio. Nosotros, brevísimo, somos una firma de investigación, tenemos más de 13 años desarrollando diversos tipos de soluciones, tanto para el sector corporativo como para el gobierno. Nuestro foco es el uso de tecnología y de técnicas de Big Data para resolver diversos problemas que puedan tener nuestros clientes. Un poquito de nuestra trayectoria: arrancamos en el 2008 con la marca Central America Data, atendiendo al mercado centroamericano y la región andina. De manera natural crecimos hacia México y en el 2018 lanzamos la marca Market Data México para atender directamente ese mercado. Y este año, en el 2021, lanzamos Predict Data Driven para cubrir nuestras soluciones y ya incluso atender clientes a nivel global. Estos son algunos de nuestros clientes. Realmente trabajamos con todo tipo de sectores y todo tipo de empresas, generalmente más hacia grandes corporaciones o grupos regionales, en el caso de retail, empresas que tengan diversas sucursales, que estén en planes de expansión y demás. Ahí es en donde nosotros podemos apoyar mucho. Entonces vamos de lleno a el tema de análisis de movilidad. Justo en este momento, incluso en el mundo post-pandémico, y ahora la variante, la Omicron, que nos puede venir a complicar también un poco, esperemos que no, se están dando cambios muy importantes, cambios muy fuertes en los patrones de consumo. Entonces sí es muy importante comprender a nuestros consumidores, a nuestros clientes, qué les interesa, qué los motiva, dónde se mueven, dónde están, cómo han cambiado sus patrones de movimiento y demás. Por eso es que tiene tanta importancia. Actualmente estos cambios en los patrones de comportamiento hacen que hoy el consumidor de hoy no es el mismo de la prepandemia, ¿verdad? Han entrado el concepto de el patrón el concepto omnicanal, que ahora los consumidores pueden comprar desde la web o pueden comprar en la tienda o pueden comprar incluso vía apps, ha hecho cada vez más complicado anticiparse a nuestros consumidores. Entonces, la información nos va a dar mucho más poder para comprenderlos y poder accionar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos ofreciendo? Realmente o en donde estamos desarrollándonos mucho, en dos grandes líneas. Uno, en profundizar el análisis de nuestros consumidores con diversos data points. Por ejemplo, entender dónde están, cuáles son sus intereses, qué es lo que los motiva más, qué es lo que les gusta más, qué preferencia de marca tienen con respecto a una tienda o con respecto a una ropa, etc. Y después también el tema de optimizar las estrategias de expansión, sobre todo para proteger y aumentar el ROI. Un análisis, o sea, el analizar las zonas para expansión se viene haciendo hace mucho tiempo, solo que nuestra solución tiene un componente muy innovador, que ahora lo vamos a ver, pero el punto es poder tomar mejores decisiones a la hora de decidir dónde tengo que abrir mi propia tienda. Hemos tenido muchos clientes que nos dicen, venimos haciendo las cosas de cierta manera, y muchas veces los
jefes de expansión son personas que llevan muchos años en el negocio y obviamente está muy basado en ese know-how propio del negocio. La idea es poder pasar todo ese know-how hacia procesos más metódicos, más científicos, y que nos permitan incluso darle continuidad al know-how que han acumulado ciertas personas dentro de la empresa a través de técnicas de este tipo. Entonces, ¿qué es el análisis de movilidad? Justamente, o sea, el poder comprender qué es lo que está pasando en una zona a partir de datos de diverso tipo. Nuestro rol acá es la combinación a nivel geográfico de diversas fuentes de información que nos permiten tener un mejor entendimiento de qué es lo que está pasando ahí y cómo son los consumidores de una zona en particular. Hay muchas empresas que se dedican a este tema. Nosotros, nuestro principal diferenciador es que estamos trabajando, no estamos haciendo conteos de personas manualmente, sino que estamos utilizando datos de dispositivos móviles, datos de la realidad. Los datos de dispositivos móviles son datos que se generan, hay empresas a nivel internacional que su rol, son empresas de tecnología, y su rol es llegar a acuerdos con aplicativos móviles, de forma que en el momento que un usuario utiliza ese app, el app comparte su ubicación georreferenciada y momento en el tiempo que está utilizando el app. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Información totalmente anónima, no sabemos quién es el dispositivo y no nos interesa quién es el dueño, pero sabemos que este dispositivo estuvo en este lugar, ¿verdad? Y después estuvo en este otro lugar, porque sí tenemos un identificador único que nos permite comprender cómo son los patrones de movimiento. Entonces, estos paneles de información, o sea, en vez de tener que ir o hacer una encuesta como los análisis de origen-destino, que sabemos, o sea, que vamos a abrir un local y no sabemos de dónde viene o hacia dónde va la gente, en vez de tener que ir a preguntarle eso, lo podemos analizar vía la data, viendo los dispositivos. El nivel de cobertura de esta data varía de país a país. Por ejemplo, en México está cerca del 20% del panel del total de la población, que es altísimo, partiendo de que es data, o sea, totalmente recolectada, o sea, sin ningún sesgo, ¿verdad? Las apps que se utilizan son apps que realmente necesitan la georreferenciación por parte del usuario, por ejemplo, apps de tránsito, del clima, de shopping, etc. Entonces, vamos a ir a usos y aplicaciones en el sector retail. ¿Qué es lo que podemos medir o qué podemos hacer con la analítica de movilidad? El primer punto, evaluar el potencial de mercado para aperturas de nuevas tiendas. Nosotros al utilizar este tipo de datos a nivel, por ejemplo, ciudad o incluso a nivel país, podemos evaluar, como utilizando la misma métrica, podemos evaluar todas las zonas y comprender dónde hay mayores concentraciones de población, y no solo dónde hay, sino cómo son esos clientes, que es un poquito lo que viene acá, el insight del consumidor, dónde están realmente los clientes potenciales y cómo son. Porque nosotros, al analizar los patrones de movimiento, podemos inferir, si lo vemos a un usuario que pasa mucho tiempo en la noche, o sea, que pasa de manera constante en un lugar en la noche, inferimos que es su casa de habitación. Una vez que sabemos que es su casa de habitación, eso lo cruzamos con otras fuentes, a veces fuentes locales derivadas de censos, de los institutos nacionales de estadística, o a veces fuentes globales también muy poderosas, como puede ser hay un indicador de Facebook relacionado con nivel de ingreso, y podemos comprender el nivel de ingreso de esas personas que están en cierto lugar. Después eso incluso se puede combinar con más fuentes para saber, por ejemplo, qué otros lugares visitan usualmente estas personas, si los que van a este supermercado también suelen ir a parques, a gimnasios, a hospitales, etc. Entonces vamos incorporando distintas piezas de información que nos permitan comprender al consumidor. No solamente cuánta gente hay en un lugar para ya sea decir, bueno, esta zona tiene potencial para mi negocio, sino también, bueno, qué características tienen esos clientes. Porque no nos interesa solo que haya gente, necesitamos que haya de las personas que sean nuestros potenciales clientes. Y este tipo de soluciones permiten hacer eso. También, obviamente, podemos analizar el desempeño de los puntos de venta de los competidores. O sea, podemos, incluso los análisis que se hacen en este caso, que es un poquito lo que vamos a ver ahora en los ejemplos, es evaluar tanto mi tienda versus la tienda de mis competidores, como para comprender quién tiene mayor visitación, cuántos de mis usuarios, cuántos de mis clientes visitan mis competidores, y cosas de ese estilo, ¿verdad? Que ahora los vamos a ver en el ejemplo.
Entonces, aquí me voy a saltar directamente a los ejemplos, y vamos a arrancar. Tenemos varios casos de estudio. Por ejemplo, este es Costco versus Sam's Club. Los tres son en México. Este es en Ciudad de México, en Tlalpan. Y seleccionamos dos puntos, uno de Costco y otro de Sam. Cuando vean POS, es point of, bueno, POS o point of interest, point of sale, es como nos referimos a un punto. Una de las cosas más importantes que se tienen que hacer en estos análisis es delimitar el área de interés. ¿Qué área vamos a evaluar? En este caso se dibujó un polígono sobre la infraestructura de Costco y otro sobre el Sam's Club. Algunos clientes nos dicen, incluyamos también por favor el parqueo, porque eso representa tráfico de gente, queremos entenderlo también, se puede hacer. Entonces, una de las primeras cosas es definir el área de influencia. Esto es muy importante porque también puede por ejemplo, ya sea que puede ser evaluar solo la tienda, o decimos, bueno, evaluemos un área de influencia de 5 minutos en auto, 1 kilómetro a la redonda, etc. O sea, se define el área que queramos evaluar de cualquier manera. Y después, ¿qué insights podemos sacar? Por ejemplo, podemos ver la evolución de las visitas. Perdón, esto se hizo con data del mes de diciembre de 2020. Una de las cosas súper interesantes que tiene esta información es que está disponible todos los meses e incluso está disponible en distintos tiempos, en distintos momentos del tiempo. Entonces sirve también como para evaluar cambios. Por ejemplo, tenemos un cliente que acabamos de hacer un montón de análisis para evaluar, bueno, cómo estaba la situación pre-COVID, cómo estamos ahora, cómo han cambiado los patrones pre-COVID, post-COVID, en torno a puntos de venta particulares. O también para monitorear en el tiempo y después darle seguimiento a acciones que hagamos y ver cómo eso impacta en nuestra visitación y en la visitación de la competencia, también se puede hacer. Entonces aquí lo vemos durante el mes, cómo cambia o los picos que pueden haber. Después obviamente también una de las más interesantes es, bueno, del total del panel que vimos en ambos puntos, quién se lleva más, quién tiene más visitas. En este caso Costco tiene más visitas, un 61% de todas las personas que vimos aquí visitaban Costco versus un 39%. Y después también podemos hacer análisis de qué es lo que está pasando en la semana, ¿no? Vemos cómo en este sentido es bastante parejo, la visitación baja un poquito el viernes y el fin de semana tienen un poquito menos de visitación ambos, y los días más activos son de lunes a jueves. Después también podemos ver cómo son los horarios, incluso acá lo interesante, como siempre, es compararnos con los competidores, ¿no? Entonces, en este caso, vemos que Costco tiene un pico a las 12, un pico importante de visitación, y después tiende a caer, mientras que, por ejemplo, Sam's Club es bastante más parejo. Y me voy a ir un poquito más también a, por ejemplo, comprender cómo son nuestros usuarios, ¿verdad? Entonces aquí es lo que les comentaba, que podemos inferir el nivel de ingreso de nuestros usuarios. Y acá vemos, por ejemplo, que en el caso de Costco hay un nivel de ingreso, o sea, el nivel de ingreso, el que representa el top 10 de la gente con mayor poder adquisitivo, es un poquito más alto que el de Sam's Club, por ejemplo, mientras que el de 10 a 20 aquí baja un poquito. Es una diferencia, sutil, pero diferencia al fin. Y después también podemos evaluar, interesante, de qué tan lejos nos visitan. Nosotros tenemos distintos criterios que pueden ajustarse para definir quién es un residente en torno a un punto, quién es un trabajador. Por ejemplo, si vemos que su residencia está en un radio de 500 metros, es un residente, es decir, que vive cerca. Si vemos que no, ni trabaja, es decir, que no está durante el día en esa zona, ni tampoco en la noche, pues entonces es un visitante. En los supermercados eso incluso obviamente puede ser más, es debatible qué área tomamos para definir si es un residente o un visitante, ¿verdad? Acá otro ejemplo interesante, Liverpool versus Palacio de Hierro. Entonces aquí, por ejemplo, me voy a ir a distribución de las visitas, y vemos cómo está muy parejo con respecto a la visitación, es decir, tienen una visitación muy, muy, muy parecida. Después otra cosa interesantísima que se puede ver es qué tanto de mis usuarios visitan los usuarios de la competencia. Y en este caso, por ejemplo, la mitad de los visitantes van también a la otra tienda, mientras que la mitad no, la mitad son fieles en ese sentido. Insisto, lo interesante también de esto puede ser
evaluarlo en el tiempo, evaluar patrones, ejecutamos una campaña y bueno, logramos mayor fidelidad con nuestros usuarios. Ese tipo de análisis se pueden lograr. Otra cosa también interesante que se puede hacer es evaluar el entorno, sobre todo esto cuando, cuando estamos manejando temas como para ver atractores de tráfico, o de peatonal, o dónde se concentra más la población, siempre podemos evaluar como en mapas de calor, dónde está la mayor concentración de las personas en torno a nuestras tiendas. Esto también se puede evaluar. E incluso también podemos evaluar dentro de la tienda cómo es la movilidad, dónde vemos mayor concentración, bueno, ahí se me está pegando, dónde vemos mayor concentración dentro del piso de la tienda. Ahora lo voy a dejar cargando y ya me va a aparecer. Y otro interesante, me voy a ir para acá, este es Home Depot versus Sodimac, ¿verdad? En este caso, y vean qué importante es el tema de la definición del área de influencia. Tenemos casos muy importantes, y en este caso nos pasó, incluso originalmente habíamos tomado menos de la mitad de la tienda. Y eso se corrigió y tomamos el área completa, y los números por supuesto que nos cambiaron mucho, porque estábamos dejando por fuera un montón de área de tienda. Entonces eso es importantísimo a la hora de determinar, y eso incluso lo validamos con nuestros clientes, siempre que vayamos a hacer este tipo de estudios para poder compararnos bien, poder tener la mejor información. Y en este caso, bueno, Sodimac reporta, están prácticamente iguales, entre 51 y 49 es prácticamente igual. Otra de las cosas que les comentaba sobre cómo podemos conocer, estoy saltando de todos como para que vean distintos ejemplos, en este caso es, opa, ahí se me trancó, ok, eso no lo voy a mostrar porque se trancó. Y vamos a ver si me cargó la movilidad intratienda, y aquí tenemos cómo podemos observar la concentración de personas dentro de una tienda. Esto es importante también tomar en cuenta que lo podemos ver, o sea, la data que tenemos es latitud y longitud, la data de dispositivos no tiene altitud, entonces, por ejemplo, si son muchos pisos, no podemos saber en qué piso están. Este tipo de análisis se presta mucho para superficies 100% planas, o sea, de un solo piso, y nos permite comprender dónde hay mayor concentración de personas dentro de una tienda. ¿Qué usos tiene eso? Por ejemplo, hacer cambios en la distribución de la tienda, compararte contra la competencia, qué es lo que puede estar haciendo, dónde puede estar atrayendo mayor tráfico de personas, y obviamente conociendo la tienda, qué es lo que está atrayendo más a las personas en ese lugar, ese tipo de análisis. Y nos estamos quedando ya casi sin tiempo. Esa era un poco la idea. Quiero abrir este espacio para preguntas y respuestas, más que bienvenidas. Bueno, también hacer un paréntesis. De este tipo de data, para efectos prácticos, por ejemplo, para la parte de expansión, lo que hacemos es incorporar data de nuestros clientes también. Entonces, por ejemplo, si tenemos un cliente que tiene, no sé, 50 tiendas en todo el país, en todo México, por decir algo, incorporamos las ventas de esos puntos de venta, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Evaluamos el entorno de cada una de esas tiendas con estas técnicas. Incorporamos también cercanía a establecimientos comerciales, incorporamos cercanía a instituciones públicas, por ejemplo, y le metemos cualquier cantidad de información, ¿verdad? Preferencias de marca que podemos derivar de Facebook, etc. Y con eso armamos un modelo predictivo que, habiendo entendido la realidad de cada tienda, lo extrapolamos a toda la data de todo el país o de todo el municipio, donde queramos hacer la evaluación, para buscar aquellas zonas que compartan dentro de todas las variables la mayor cantidad de características con nuestras tiendas top seller, por ejemplo. Entonces, de esa manera nos aseguramos encontrar a nuestros clientes potenciales utilizando ciencia de datos, ¿verdad? Y no solamente de, me parece. Eso se puede hacer, por ejemplo, a nivel de zonas, como decir, bueno, en esta manzana o este conjunto de manzanas tienen mucho potencial, y obviamente después se pueden hacer ya análisis más micro, como para determinar un local comercial o un punto en concreto. La otra de las grandes utilidades que tiene esto es también hacer comparaciones como a nivel de cadenas, y evaluar no solo un punto versus otro punto, sino evaluar todos los Walmart, todos los Costco versus todos los Sam's Club, por ejemplo, y encontrar diferencias, encontrar, bueno, cómo son los consumidores del norte, en el caso de México, versus los del sur. Ese tipo de cosas también se pueden hacer y encontrar, o sea, hallazgos interesantes.
Y tal vez el último comentario, antes de abrir las preguntas, es, este tipo de análisis lo podemos hacer en cualquier parte del mundo. Estamos en este momento ejecutando proyectos en Sudáfrica, en la India, en Australia, porque esta data es totalmente global. Podemos, obviamente, sí, los paneles varían de país a país, pero se puede trabajar en todos los países utilizando ciencia de datos para realmente tomar mejores decisiones y determinar, ok, aquí sí efectivamente están las personas que me interesan. Y ahora sí, Agustina, te deseo. Muy bien, tenemos una pregunta por aquí. ¿Podrían explicar más sobre la muestra? ¿Es un panel? ¿Cuántas personas lo integran? Bien, la muestra depende en cada país. Por ejemplo, México, que es el que tengo ahora en la cabeza, México son 32 millones de usuarios, los que mensualmente en promedio se tiene visibilidad. En cada país varía, los países más grandes tienden a tener muestras más representativas. En Latinoamérica en general los más bajitos pueden andar entre un 5, llegando en el caso de México, que es el que tiene el panel más grande. Cuando trabajamos con paneles más pequeños, lo que se hace es que se incorporan más meses, porque recordemos que necesitamos que el usuario utilice el aplicativo para poder verlo. Entonces, al incorporar más meses de datos, básicamente estamos ampliando de manera exponencial la base y nos permite comprender patrones, nos permite comprender si efectivamente hay mayor concentración en un lugar o en otro. Dependiendo del tamaño del panel también se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, hemos hecho, sí, en México, que el panel lo permite, evaluar cuánta de la gente que visita, por ejemplo, un Costco, después pasa por el Sam's Club. Que son patrones de compra a veces muy comunes, de la gente que hace como el tour de supermercados, porque compra distintas cosas. Bueno, tenemos un cliente que nos pidió, ok, quiero eso, evaluarlo con la data. En el caso de México se pudo hacer, y ya después vamos, pues, dependiendo del tamaño del panel y la observación que queramos analizar, o sea, el fenómeno que queramos analizar, vamos jugando con el tamaño, o sea, con la cantidad de meses a incorporar dentro de el estudio. ¿Agustina? Otra pregunta que tenemos por aquí es: ¿lo que se grafica es un promedio? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Hola, hola. Sí, te escuchamos. Sí, la pregunta es: ¿lo que se grafica es un promedio del mes, del día o del año? En este caso, la data que se utilizó, estamos hablando que se utilizó solo un mes de datos, diciembre 2020. Entonces, por ejemplo, si vemos en días de la semana, lo que estamos calculando es un promedio de los lunes, cuánta gente vemos en un lugar versus el otro. Son promedios del día, y lo mismo en el caso de los horarios, estos vienen a ser ya el promedio del mes para ese horario. Dependiendo del tamaño de la muestra, nuevamente, en algunos casos se puede llegar más fino a decir, bueno, dentro de los lunes, ¿cuál es el comportamiento a nivel de horario? En México se podría hacer, los demás países ya... Recordemos que, o sea, es como, si pensamos en una encuesta, cuanto más micro queramos hacer el análisis, más representativa necesitamos que sea la muestra, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, dependiendo de los países, puede que, no sé, en países que no sean México o Argentina o Brasil, que son grandes, o Colombia, ya sea un poquito más complicado hacer ese cruce de día de la semana y hora, ¿no? Los lunes, ¿cómo es el comportamiento? Porque ya puede que tengas muy pocas observaciones y estadísticamente no sea representativo. Entonces, lo que se está mostrando acá sí son promedios del mes para los distintos rangos de análisis. Bien, aquí nos preguntan también: ¿cómo determinas cuándo es residente, visitante, residente o trabajador? ¿Por cuánto tiempo le das seguimiento a ese usuario para determinar ese criterio? ¿Esos datos los obtienes de los datos de dispositivos móviles, es decir, de las apps que utilizan georreferencia? Bien, no los obtenemos de los dispositivos móviles, inferimos su lugar de residencia. ¿Cómo inferimos? Recordemos que, o sea, cada vez que el dispositivo reporta un dato, ese dato va acompañado con un código único, una clave única que es de ese dispositivo. Entonces, si ese dispositivo mañana reporta otro dato, vamos a saber que es el mismo dispositivo. Entonces, si en promedio, en horarios de la noche, lo vemos en una zona en específico, inferimos que ese es su lugar de residencia. Entonces, ya cuando estamos evaluando el comportamiento en un punto en concreto, si ese lugar de residencia, y en el caso de estos ejemplos que les estamos mostrando, si ese lugar de residencia se encuentra en un radio próximo de 500 metros del punto de venta,
lo categorizamos como un usuario residente que vive en el entorno de la tienda. Para trabajadores es lo mismo, lo que hacemos es evaluar dónde pasa durante el día. Si durante el día, de manera constante, pasa, lo observamos unas 3, 4 veces a la semana, lo observamos durante el día en un lugar diferente al de la noche, inferimos que ese es su lugar de trabajo, que realmente podría ser lugar de trabajo / estudio, ¿no? Perdón. Y entonces de esa manera inferimos el lugar de trabajo. Cuando eso lo evaluamos en torno a un punto de venta, es también un tema de la distancia que consideramos que es un residente. Y eso va a depender de cada punto, ¿verdad? Que incluso análisis adicionales que se pueden hacer es qué tanto la gente se desplaza para llegar a mi punto, para comprender realmente el trade area de mi punto. No es lo mismo, por ejemplo, un Oxxo pequeño, una tienda de barrio pequeña, que el típico comportamiento es de ir caminando, ¿verdad? A un mega supermercado que tal vez estoy dispuesto a trasladarme 15 minutos en auto, 20 minutos en auto. Entonces, y eso sin embargo puede seguir siendo mi casa. Entonces, eso son todas definiciones que se pueden hacer, que se van variando dependiendo de cada caso y de qué es lo que querramos realmente comprender o estimar o proyectar. Muy bien, otra consulta que tenemos por aquí ¿es posible conocer o estimar la facturación o las relaciones comerciales de un competidor de la zona? La facturación, por ejemplo, si nosotros incorporamos, digamos en este caso, si Costco y Sam's Club, supongamos que Sam's Club es nuestro cliente, podemos hacer estimaciones, si Sam's Club nos comparte a nosotros cuánto venden sus tiendas, en función de la visitación podemos hacer estimaciones de cuánto pueda vender Costco. Son estimaciones que obviamente se pueden mejorar de cierta manera, por ejemplo, hasta incorporando ticket promedio, si supiéramos cuál es el ticket promedio de Costco versus el de Sam's Club, y entonces tenemos la cantidad de personas, perfectamente se puede estimar. Algo muy importante de todo esto que estamos hablando es que son todos proyectos a la medida, absolutamente todo, y eso es uno de los diferenciadores nuestros. Acá no estamos hablando que esto es una suscripción a una plataforma, que metemos un par de datos y la plataforma me va a tirar y yo cliente, ustedes clientes, se tienen que adaptar. No, la data de movilidad tiene sus grandes bondades, pero es complicada de trabajar, se requiere caso a caso y entender realmente qué es el fenómeno que queremos evaluar, qué es lo que queremos proyectar para poder dar resultados, o sea, para que los resultados sean buenos, ¿no? Entonces, todo es relativamente factible, obviamente hay que ir haciendo los ajustes. El tema de la facturación se puede hacer de esa manera si partimos del supuesto de que, por ejemplo, que el ticket promedio sea el mismo que entre ambos competidores, efectivamente se puede hacer. Nosotros incluso hemos utilizado este tipo de información para estimar cuánto puedo vender en un punto de venta. O sea, siendo, por ejemplo, un cliente de consumo masivo, nosotros estimamos cuánto puedo vender en un supermercado o en una tienda de barrio, en función de la cantidad de gente que veo en ese lugar, el gasto promedio de las personas que hay en ese lugar, que son todos datos que se pueden incorporar, datos propios de uno, de cuánto yo le vendo a cierto tipo de tiendas, incluso en algunos casos para planes de expansión, sobre todo, por ejemplo, restaurantes, nos han pedido no solo estimar, ok, si en esta zona cuánto puedo vender, utilizando este tipo de data y la combinación de otras variables, sino también diferenciar cuánto va a ser mi venta online versus mi venta en tienda físico, que ahora el tema de online y la comida para llevar se ha vuelto muy importante, pues entonces eso se incorpora también y evaluamos patrones de comportamiento de las personas en esa zona, el cliente nos tiene que compartir cómo se desagrega su facturación entre venta en línea versus venta en tienda, y se van incorporando datos para robustecer el modelo y llegar a las predicciones que queremos llegar. Muy bien, una consulta, tenemos 3 consultas más. La primera, para los mapas de calor dentro de las tiendas, ¿se tienen que instalar antenas detectoras de celulares en la sucursal? No, esa es otra técnica que se utiliza y eso lo que te va a permitir dentro de cada tienda, dentro de tus propias tiendas. No, acá estamos partiendo de la misma fuente que nos permite, son los mismos dispositivos, solo que los vemos dentro de la tienda. Lo interesante de esto es sobre todo que, como no tenemos que instalar esas torres, hasta podemos ver qué está haciendo la competencia, y es una alternativa más económica que no requiere infraestructura propia para poder hacerlo.
Bien. Otra consulta aquí, ¿la fidelidad de marca o visita a la tienda la determinas o la infieres por las visitas que realizan los usuarios a los puntos de interés? Vamos a ver, ahí hay dos formas de hacerlo. Una simplificada podríamos ver el tema de, bueno, qué tanto visitan mi competencia, qué tanto me visitan a mí, los que me visitan a mí van también a mi competencia. Esa puede ser una. Normalmente lo que haríamos acá también es evaluar la penetración que pueda tener la marca en redes sociales, que es una forma bastante interesante que tenemos de evaluar el nivel de engagement que puedan tener los consumidores en una zona hacia una marca o hacia un tema en concreto. Lo interesante es que lo podemos hacer muy fino, o sea, como para zonas de 500 por 500 podemos evaluar, bueno, cómo es la penetración, qué tanta afinidad hay por la marca en un lugar versus otro, y eso se complementa también con el tema de la movilidad y qué tanto visitan, los que me visitan a mí, visitan a los competidores. Entonces, de esas dos maneras se puede encarar el tema de fidelidad de marca. Aquí una última consulta, ¿cómo determinan el ticket promedio en tienda física? No, el ticket promedio nosotros no lo podemos determinar. Cuando hablaba de ticket promedio, por ejemplo, para hacer esas estimaciones tendríamos que partir de supuestos o que el cliente nos comparta su ticket promedio y asumir que el ticket promedio es parecido, o hay veces que nuestros propios clientes dicen, tienen información interna y saben que los competidores no, que el ticket promedio es X. A partir de estos datos no podemos calcular el ticket promedio, eso no es factible a partir de estos datos. Pero ese es el tipo de información que generalmente muchos clientes tienen, mínimo la de ellos, que podemos incorporar en los modelos, hacer ciertos supuestos y utilizarlo para hacer predicciones con un margen de error razonable, ¿verdad? Que todo eso se puede calcular. Pero un poco sería por ahí. Muy bien. Bueno, estamos ya llegando al final. De todas maneras, quienes tengan más consultas, si hay alguien que quiere ver alguna demo en particular o quiere, digamos, conocer un poquito más sobre cómo eventualmente podría aplicar a sus necesidades puntuales, pues por supuesto que nos pueden contactar. Vamos a dejarles aquí nuestro correo y nuestro número de teléfono para que se puedan comunicar con nosotros. Vamos a enviarles, para los que entraron un poquito más tarde también, vamos a enviarles link a la grabación y la presentación que hicimos el día de hoy, y por supuesto que estamos a las órdenes para cualquier consulta adicional que quieran realizar. Aquí tenemos una consulta más, como para terminar. ¿Es posible estimar, además de los lugares visitados, las preferencias de los visitantes? Sí, ahí insisto, eso se puede hacer de dos maneras. Podemos evaluar, y realmente lo interesante es combinar todo. Uno, podemos evaluar, podemos inferir intereses a partir de qué otros lugares visitan los consumidores. Entonces, por ejemplo, si vemos que los usuarios tienen los usuarios que vemos en una zona tienen una tendencia a visitar parques superior al promedio de la población de la ciudad, pues entonces podemos inferir de que, bueno, tienen un engagement más importante con el tema de parques, o con el tema gimnasio, o con el tema farmacia, por ejemplo. Nosotros eso lo cruzamos con base de datos de lo que llaman POIs, puntos de interés, y podemos comprender qué otros lugares visitan. Eso nos da una pauta de cómo son nuestros usuarios, en función de su comportamiento. La otra alternativa es cruzarlo también con data que extraemos de redes sociales, que ahí podemos incluso hasta llegar a nivel de engagement con una marca en concreto, por ejemplo, con un tema, le gusta la pizza, le gusta más las hamburguesas, la pasta, etc. Y eso lo podemos también desagregar geográficamente en cuadrantes pequeños, de 500 por 500, entonces eso también nos permite como comprender, bueno, cuál es la preferencia de las personas en una zona en concreto. Entonces, por ejemplo, incluso en Estados Unidos desarrollamos un proyecto en donde nuestro cliente no tenía tanta claridad, era un restaurante nuevo, un concepto nuevo de barbecue, y el cliente no tenía tanta claridad de qué tipo de usuarios era su mercado meta, y lo que hicimos fue evaluar los visitantes de restaurantes similares a los que él quería, al concepto que él quería desarrollar, de un valor de menú parecido, del estilo parecido, etc. Y con eso pudimos incluso perfilarlos, nivel de ingreso, de dónde venían, cómo eran, qué tipo de lugares además de visitar ese lugar visitaban, y que eso se pueden hacer modelos con Machine Learning como para buscar
qué otros usuarios comparten ese tipo de características y dónde están. Y entonces ahí podemos encontrar lookalike, o sea, usuarios parecidos o que comparten, o sea, que son similares a los que hacen cierto tipo de cosas. Ese tipo de cosas también se pueden hacer. Muy bien. Muchísimas gracias nuevamente a todos por acompañarnos el día de hoy. En enero tendremos un nuevo webinar, allí les estaremos llegando la invitación por si quieren acompañarnos. Les reitero que estamos a su disposición, nos pueden contactar si quieren ampliar la información y estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buen día. Gracias a todos, hasta luego.